Saludos mis queridos amigos, soy el profesor Nelson Calderón, bienvenidos nuevamente a su canal Redúcate. En esta ocasión traigo un tema muy interesante para los profesionales de redes y todas aquellas personas que de una u otra manera están ligados al proyecto de redes propiamente dicho. Vamos a ver el tema de cálculo de cableado UTP. Creo que este tema es bastante interesante. El gran dolor de cabeza de los técnicos que tienen que ver con el asunto de calcular el cableado en un proyecto de redes, sea este pequeño, mediano o grande, redunda en que la mayoría de ellos no saben cómo hacer un buen cálculo de cableado. Sabemos que los simuladores de redes, en su gran mayoría, pueden calcular el cableado que se llevaría a un proyecto de redes. Pero a mi juicio, este cálculo es imperfecto porque realmente el cálculo es muy ajustado al recorrido del simulador y entonces generalmente le falta cable al que hace el cálculo con un simulador de cableado. Por eso es conveniente que oigan algunos consejos de mi parte y son los siguientes. Lo primero, desde el piso hasta el gabinete se declaran 20 pies. Desde el techo hasta el gabinete 20 pies también. Y no hay que medirlos. Cuando el cableado va a subir una puerta o una ventana, de subida se calculan 20 pies y de bajada 20 pies. Eso es importante que lo sepan, porque después puede darle errores en cuanto a las cajas de cable que usted necesita en un cableado o en un proyecto de cableado. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y es estar consciente de cuál es el área que estamos trabajando. Vamos a suponer que un proyecto de cableado tiene 4 áreas de cableado. Estoy trabajando en la primera área de cableado. Suponiendo que esa área de cableado tiene 1300 salidas de redes. Esas salidas pueden estar repartidas en piso y principalmente en gabinete. Conveniente que usted sepa que el cálculo de cableado se hace por gabinete. Es posible que esa primera área tenga 1300 salidas repartidas en 14 gabinetes, por ejemplo. Esos 14 gabinetes se hace el cálculo de cableado gabinete por gabinete. Entonces, cuando usted termina el cálculo por gabinete, usted lo suma y esa es la cantidad de cable que se lleva a esa área. Luego, así mismo, usted calcula la segunda área, así sucesivamente, usted va calculando y suma todos los cálculos de cableado que usted ha hecho por gabinete y por área. Y esa es la cantidad de cable o la cantidad de cajas de cable UTP que se lleva a su proyecto de redes. Veamos a ver cómo se hace ese cálculo. Calcular la longitud promedio del cable. DP es lo mismo que LP, que distancia promedio o longitud promedio. Distancia más larga más distancia más corta entre dos más el 10%. Ese 10% se va a calcular del cálculo de distancia más larga más distancia más corta entre dos. De ese cálculo que se va a calcular el 10%. Y se le puede aproximar por debajo en el cálculo siguiente. Esa D, que es la distancia, equivale a una caja de cable que está arriba, ustedes ven, dice LP debajo como denominador, que es lo mismo que distancia promedio. Dice aproximar por arriba en el resultado siguiente. Caja de cable igual a número de salidas entre distancia. Fíjense en esta leyenda de las fórmulas, vamos a leerla. DP igual a LP, distancia promedio igual a longitud promedio. DML, distancia más larga, DMC, distancia más corta. D igual a distancia. Vamos a seguir. Ejemplo de cálculo de cableado UTP. Vamos a partir de un ejemplo realista. Supongamos el escenario de un laboratorio de informática, que eso es lo que más se da.
con unas 30 salidas de datos o puntos de redes. Ahora fijemos las realidades del cálculo de cableado. Medimos la distancia requerida para tales fines. Recuerden la distancia que hay entre el gabinete del piso y del techo del gabinete. Distancia más corta de MC, 42 pies. Distancia más larga de ML igual a 127 pies. La distancia que equivale o se refiere al resultado de la longitud de una caja de cable UTP entre la distancia promedio. Con estos datos posteriores a las medidas recogidas por el técnico, iniciamos nuestro cálculo. DP igual a DML más DMC entre 2 más 10%. Ahí DP igual a 127, que es la distancia más larga, más 42 pies entre 2, más 10%. DP es igual a 169 pies entre 2, más 10%. DP es igual a 84.5 pies más 10%. DP equivale entonces a 8.45 pies. En la siguiente fórmula, la distancia es igual a 1000 pies, que es la cantidad de pies que tiene una caja de cable en este país y en cualquier país del mundo, sobre longitud promedio o LP. Seguimos. D es igual a 1000 pies entre 8.45 pies. D es igual 118.343195. Fíjense que FT se fue con FT porque está dividiendo arriba. Solamente quedó el número de abajo. Aproximar por debajo. D es igual a 118.30. Ahí se suprimió el 4 y se dejó en 30 solamente. K es igual a número de salida entre D. Recuerden que yo dije que habían 30 salidas en ese laboratorio. K es igual a 30 entre 118.30. K es igual a 0.2535925613. Aproximar por arriba. K es igual a 0.3. Es decir, que en ese laboratorio se van a gastar 0.3 cajas, que es el resultado final. Ahora, si nada más ese laboratorio que usted va a cablear, es conveniente que usted le diga al cliente que es bueno comprar una caja. ¿Por qué? Porque cuando usted compra 0.3 cajas, usted está comprándola por pie y le cuesta casi igual que la caja. Ahora, si eso es un cálculo de un gabinete, usted lo suma con el otro gabinete, lo suma con el otro gabinete, si es un proyecto grandísimo, y puede ser que ese 0.3 con el proyecto del área llegue a una 11 cajas, por ejemplo, y está bien. Eso está muy bien. Es bueno que usted como técnico sepa sacarle provecho a esta situación para beneficiar al cliente en ese sentido y no tener caja de menos o comprar caja de más, porque entonces eso va en el medio de lo que sería el trabajo. Muchas gracias. Ya ustedes saben, cualquier asunto que quieran sobre cálculo de cableado pueden dejarlo en sus comentarios y yo con mucho gusto tendré el placer de servirles.